Muy bien, este es el VirtualBox y vamos a aprender a hacer una virtualización de sistema operativo. Para virtualizar un sistema, es decir, para no instalarle físicamente en la máquina, sino que poner de manera virtual, establecer la memoria RAM, establecer disco de almacenamiento y demás. Para hacer pruebas, por ejemplo, si queremos probar algún sistema operativo, lo podemos virtualizar. Si queremos probar algunos programas específicos y antes de instalar queremos ver la configuración, cómo es, si nos gusta o no, entonces de esa manera lo virtualizamos, lo probamos y después ya decidimos instalar o no. Entonces, para crear una nueva máquina virtual debemos dirigirnos hacia donde dice nueva, acá, creación de nueva máquina virtual. Seleccionamos y acá nos pide un nombre que vamos a establecer a la máquina virtual. Ponemos el nombre, la carpeta lo dejamos ahí por defecto en VirtualBox, sería en la raíz de usuario. Y tenemos que seleccionar el tipo de sistema operativo, que en este caso vamos a instalar un tipo de sistema de Windows, y la versión que vamos a instalar, el Windows 7, entonces vamos a cambiar acá. Le pongo mientras tanto un nombre, voy a poner prueba de virtualización, tipo de sistema Windows y la versión voy a cambiar y voy a seleccionar Windows 7 de 64 bits para las nuevas computadoras que ya vienen todo con arquitectura de 64. ¿Por qué vamos a virtualizar un sistema de Windows 7? Porque, como les expliqué en la clase, es un sistema liviano y lo que nos interesa a nosotros ahora es los pasos para realizar la instalación y básicamente hacer una práctica sobre las particiones y particionar el disco y dividir en dos sectores. Entonces, como vamos a virtualizar en las network del gobierno que no tienen tantos recursos, entonces elegimos un sistema liviano. Total, todas las interfaces de la instalación de Windows es básicamente lo mismo. Siempre se van a encontrar con lo mismo. Una vez que guardamos eso, hacemos esas configuraciones, presionamos en Next, siguiente. Y acá nos pide establecer la memoria RAM que va a necesitar el sistema para el funcionamiento. El Windows 7 con el requerimiento mínimo con 1 GB de RAM ya es suficiente. Se va a poder hacer correr el sistema operativo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que tengo una Juana Manso, que tengo simplemente 4 GB de memoria RAM, le voy a cambiar acá está establecido para 2 GB, le voy a bajar, le voy a poner en 1, porque ya mi sistema operativo ya está ocupando la mitad de la capacidad de la memoria RAM. Entonces le voy a establecer solamente 1 GB para lo que sería la virtualización. Y en procesador, las networks de gobierno traen 2 núcleos, entonces le voy a dejar simplemente en uno reservado para la virtualización y el otro ya que quede para la computadora que está ya corriendo nuestro sistema operativo. Muy bien, entonces lo voy a bajar. Acuérdense que siempre multipliquen la cantidad de gigabyte por la unidad de almacenamiento, que sería 1024. Y si multiplican 1 por 1024 le da obviamente 1024 megabytes. Hoy estaba en 2 GB, que corresponde a 2048. Y así, siempre multiplican la cantidad de gigas por la unidad de almacenamiento. Una vez que configuran eso, los que tienen ustedes, si tienen la conectar igualdad, por ejemplo, y tiene 4, acá le van a cambiar y le van a dejar en 2048. O si le quieren dejar, si ven que ustedes tienen mucha RAM de sobra todavía, si le quieren dejar en 4 GB, lo pueden. Pero como le digo, es Windows 7, no necesita tanto de RAM, así que con 2 que le dejen reservado ya es suficiente. Y en CPU sí, simplemente tiene 2 núcleos, así que le van a dejar para un procesador. Siguiente, y ahora les pide establecer el almacenamiento que va a ocupar, sería la instalación. Una vez instalado el sistema operativo, todo ese espacio que ocupa va a ser el sistema ya instalado en ese espacio virtual que vamos a crear. Y acá todo depende de cuántos, fíjense que tengo para un límite de 2 terabytes acá. ¿Qué pasa? Siempre vamos a buscar, venimos acá, ponemos este equipo y vemos
cuánto espacio libre tenemos en nuestra computadora. Yo, por ejemplo, estas son mis dos particiones. Acá me sobra 142 GB y acá me sobra 460 GB. Es decir que tranquilamente puedo crear un espacio de almacenamiento virtual de 500 GB, porque es lo que me está sobrando a mí. Pero si ustedes tienen todo ocupado acá, por ejemplo, y les sobra muy poco espacio, entonces no le van a establecer tanto de almacenamiento porque no le va a alcanzar. Por ejemplo, si todo esto está ocupado y acá les sobra simplemente 20 GB y acá también tienen ocupado y les sobra otros 20 GB, supongamos, entonces ¿cuál va a ser el almacenamiento disponible para ustedes? Solamente 40 GB para establecer de manera virtual. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes. En mi caso, como me sobra mucho, le voy a crear una partición de 320 para que vean bien el tema de las particiones. Pero ustedes le van a bajar si es que no tienen tanto almacenamiento. Entonces, subo, puedo utilizar esto, lo escribo manualmente, hasta 320 GB. Si no les calza bien ahí justito, le pueden modificar manualmente, le ponen 320 GB ahí. Le voy a poner 300 derecho. Acá también, 0, muy bien. Le dejo entonces establecido esa cantidad de GB. Siguiente, ahí te da el resumen de la configuración que hicimos. Presionamos en terminar. Y acá ya tenemos nuestra máquina virtual creada. Prueba de virtualización con todas las configuraciones de hardware, digamos, que le hicimos. Pero ahora, para iniciar esa máquina necesitamos justamente la imagen ISO del sistema operativo que vamos a establecer acá en configuración. Tenemos que cargar esa imagen ISO, que es de donde va a iniciar la instalación del sistema. Lo de general, esta parte que ya hicimos, establecimos el tipo y la versión del sistema. Si nos vamos a sistema, nos aparece acá la memoria arranque que establecimos, y esto es importante, lo que sería el orden de arranque, porque es una simulación de lo que vamos a hacer en la BIOS cuando instalemos físicamente el sistema operativo. Esta óptica que ven va a simular nuestro pendrive. Esto es lo que ven acá ustedes. Ese va a simular nuestro pendrive que vamos a preparar en su momento. Pendrive. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar cargado acá donde dice óptica? Tiene que estar cargada la imagen ISO del sistema operativo, en este caso el Windows 7 que les estuve pasando. Entonces, el orden de arranque quiere decir que de dónde va a iniciar nuestro sistema va a hacer la lectura en ese dispositivo para cargar o leer lo que sea que haya adentro. Por lo general, en las BIOS, el disco duro se encuentra en primer lugar, como se puede observar acá. Siempre hace la lectura, accede al disco para leer las instrucciones de arranque del sistema operativo que ya está cargado. Nosotros cuando encendemos una computadora, hace la lectura en este disco. Como detecta que hay un sistema operativo ya instalado, entonces lee y ejecuta ese sistema operativo instalado. Pero en este caso, como nosotros queremos hacer una instalación del sistema, necesitamos subirlo a este que dice óptica, que sería nuestro pendrive, en primer lugar, para que no lea desde el disco, sino que haga una lectura, acceda al pendrive y ejecute todos los archivos de instalación y comience nuestra instalación del sistema operativo. Entonces lo vamos a subir. Seleccionamos el que dice óptica y con las flechitas hacia arriba vamos subiendo de posición. Subo y ahí está. Ahí queda la óptica en primer lugar. Y eso es lo que tienen que hacer y lo que van a configurar en la BIOS también en las próximas prácticas. Configurar que la óptica, en este caso en el otro caso el pendrive, se ubique en primer lugar. Dejamos ahí. Seguimos recorriendo, acá nos aparece para establecer la memoria de video, cuánto de video queremos especificar. Por ahí si queremos que tenga más capacidad de video podemos modificar. Número de monitores también. Pero lo que nos interesa acá para esta práctica es dirigirnos a donde dice almacenamiento. En almacenamiento encontramos nuestro disco que se encuentra vacío.
ahí es donde tenemos que meter la imagen ISO para la instalación del sistema. Seleccionamos a donde dice vacío, seleccionamos ahí y nos dirigimos a esta unidad de disco que se encuentra acá. Hacemos clic y fíjense que aparece acá para buscar un archivo de disco. Hay versiones de VirtualBox que está en español y le va a decir buscar en archivo de disco. Entonces seleccionamos, porque ahí vamos a buscar en nuestra computadora dónde almacenamos, a dónde guardamos esa imagen ISO. Si lo tienen en escritorio, si lo tienen en documento, en cualquier carpeta. En mi caso tengo la partición acá, software, y en la carpeta de sistema operativo tengo todos los sistemas operativos, las imágenes de sistema. Todo esto son versiones de sistema, todo mini-OS, son sistemas operativos optimizados, más livianos, para que ande más rápido para esas computadoras de pocos recursos. Y acá, ustedes lo que la imagen que tienen, que les pasé, es el mini-OS 7 de 64 bits. Seleccionamos la imagen y presionamos aceptar. Una vez que ya está cargado, ya estamos en condiciones de iniciar. Presionamos y ahí esperamos hasta que empiece a virtualizar y comience a funcionar. Una vez que ya carga, entonces se van a encontrar con esta pantalla que siempre en todos los sistemas operativos es lo mismo. Aparece acá la parte de la configuración de idiomas. Acá le pueden buscar en formato de hora y moneda, le pueden buscar español Argentina. Lo dejamos en Latinoamérica. Siguiente. Instalar ahora. Y ahora viene el tema de las particiones, que es importante porque, como le dije, necesitamos crear dos particiones necesarias para mantener organizado lo que sería datos de cliente por un lado y sistema operativo y programas por el otro. Aceptamos los términos de licencia, hacemos clic, siguiente, y acá les aparece para hacer una actualización o seleccionar una instalación personalizada. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, porque nosotros vamos a instalar, vamos a formatear y vamos a hacer una instalación limpia con un formateo, es decir, vamos a manejar el tema de las particiones, eliminar, modificar, borrar, formatear, lo que sea. Entonces debemos seleccionar personalizada. Nos dirigimos hacia donde dice, acá aparece el espacio virtualizado que habíamos creado, que en mi caso es de 300 GB. Ustedes, si tienen poco almacenamiento, le van a dejar menos, por ejemplo de 80 GB, entonces van a particionar 40 de cada uno, por ejemplo, o 20 de uno y el resto del otro. Pero como yo tengo mucho espacio, le dejé 300 para que ya tengan presente para las prácticas con las computadoras. Seleccionamos a donde dice opciones de unidad. Vamos a seleccionar el espacio vacío y ahí tenemos que empezar a crear las particiones. Entonces nos dirigimos a donde dice nuevo, clic, y acá les aparece establecer la primera partición, que siempre vamos a crear la primera partición para el sistema operativo. Y acá les aparece para especificar el tamaño, pero en megabyte. Entonces ahí tenemos que hacer la multiplicación por la unidad de medida y demás. Yo tengo 300 GB, entonces le voy a dejar para esta práctica 100 GB para la partición C de la instalación del sistema operativo y los programas. Entonces multiplicamos 100, podemos buscar ahí la calculadora. Ponemos, por ejemplo, 100 por 1024 y aparece un total de 102.400, que lo podemos redondear si quieren a 103.000, porque siempre tengan en cuenta que te come un par de megabytes. Entonces 103.000, escribo ahí 103.000 megabytes, que equivale a 100 GB. Aplico, aceptamos, y de esa manera fíjense que se crea la primera partición C para el sistema operativo, que es esta, la partición 2.
¿Por qué la partición uno? Porque si pueden observar, me creó una partición reservada para el sistema de manera automática. Eso se crea automáticamente porque necesita almacenar ahí un par de archivos para la instalación. Entonces, por eso se crea esta partición, que es una partición chica de 100 megabytes. Obviamente ahí no entra ningún sistema operativo y no podemos hacer nada. Entonces, simplemente se creó automáticamente. Mi partición C, entonces sería esta que ven acá. Esta es la partición C que va a aparecer ahí en el sistema después, donde ahí van a estar todos los archivos, los programas, los datos del sistema operativo. Y ahora necesitamos crear la partición D en este espacio sin asignar. Cuando dice espacio sin asignar, no es aún una partición, sino que es una partición libre, vacía, es un espacio libre que nos permite crear esa partición. Entonces voy a seleccionar el espacio sin asignar, me dirijo nuevamente a nuevo y de nuevo me aparece acá seleccionar o establecer los gigabytes que necesito, pero el megabyte. Como es la última partición que vamos a instalar y no necesito calcular más nada, entonces ya le dejo ahí el total de los megabytes sobrantes, que equivalen a los casi 200 gigabytes, y presiono aplicar. Si deseo crear otra partición aparte, si deseo crear 3 particiones, ahí sí voy a volver a calcular y demás. Pero en este caso simplemente aplico y ya se va a crear la partición D, que sería la partición para la información del cliente, los datos del cliente. Y acá está, partición 3, que sería la partición D de datos. Y esta es la partición C. Ahí tengo mis 2 particiones necesarias. Y bueno, ahí estamos. Pero ahora necesitamos formatear a esta partición de abajo. ¿Por qué razón? Porque yo no voy a instalar el sistema operativo en esta partición. Es decir, a esta yo la creé, pero de ahí no se le toca más. Donde voy a instalar es en la partición C. Y ahí la propia instalación va a aplicarle el formato correspondiente, que es el formato NTFS. Y esta partición, la D de abajo, va a quedar sin formato. Entonces, ¿qué tenemos que presionar? Presionamos donde dice formatear. Aceptar. Y ahí sí va a ser reconocido por el sistema operativo cuando termine la instalación, porque se aplicó el formato de sistema de archivo reconocido por Windows, que es NTFS. Ahí sí, cuando ustedes se dirigen a este equipo, acá, se van a este equipo, le va a aparecer la partición de datos, que es esta. De lo contrario, no les va a aparecer y le va a aparecer solamente la C. ¿Por qué razón? Porque les digo que necesita tener, si nosotros nos vamos a propiedades, necesita tener este formato de sistema de archivo que es NTFS. ¿Estamos? Así que no se olviden de formatear. Todo eso teniendo en cuenta que la computadora del cliente no tiene datos importantes. Si tuviera datos importantes y tuviera todas estas particiones que ven ahí, antes de eliminar todas las particiones, lo que van a hacer es rescatar esa información, sacar todos los archivos del cliente y después sí eliminar y formatear, porque acuérdense que cada vez que ponemos en formatear, estamos vaciando, estamos eliminando todo lo que tiene la partición. Entonces siempre pregunten al cliente si tiene algo importante, información para guardar, para hacer un backup, para borrar todo y volver a instalar el sistema operativo. Y después pasarle todos los datos de la persona, del cliente. Así que bueno, ahí tenemos ya las 2 particiones. Voy a instalar entonces la partición C, que es la partición 2 del medio. Selecciono siguiente. Y ahí empieza a hacer toda la instalación, las configuraciones. Se va a reiniciar una vez. Cuando se reinicia y vuelve a aparecer la pantalla o la instalación para volver a querer hacer una instalación nueva del sistema, ¿se acuerdan de la pantalla del idioma? Eso, bueno, lo que tienen que hacer es sacar el pendrive y dejar que continúe la instalación. O en el caso de que están virtualizando, acá voy a apagar la máquina virtual. Si quieren apagar la máquina virtual, cierran en la cruz de arriba y siempre presionen apagar la máquina para que no les siga ocupando recursos
de virtualización. Si les vuelve a aparecer la instalación, van a dirigirse nuevamente a configuración y recuerdan acá en el almacenamiento donde cargamos la imagen que simula nuestro pendrive. Bueno, en el caso de la instalación física, lo que van a hacer es retirar el pendrive. Y entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? Retirar nuestra unidad de disco que ven ahí o sacar esa imagen del sistema operativo. Eh, Nos vamos, hacemos clic acá, clic derecho y dice remover. Eliminar, aceptamos. Y ahí iniciamos y dejamos que continúe la instalación y ya no nos va a aparecer esa instalación para que vuelva a querer instalarse de cero. Entonces, eso es lo que tienen que hacer y esto es la práctica de virtualización con VirtualBox.